Chicos, bueno, este video lo hago para que ustedes tengan elementos como para complementar aquello que investiguen respecto de la factorización utilizando el método de Gauss. Recuerden que tienen que buscar en videos, en libros y con eso que encuentren, tratar de entenderlo. Pueden hacerme consultas por plataforma y posteriormente a esas consultas tendrán que resolver uno de los ejercicios que figuran en la guía de trabajo. Bueno, yo voy a dar algunos conceptos clave para factorizar por Gauss e incluso voy a hacer un ejemplo, como para que ustedes tengan una guía si quieren ver este video antes de investigar en internet. ¿A qué llamamos? Se van a encontrar con algo que se menciona mucho en lo que investiguen y que es el término de la frase raíz de un polinomio. ¿Qué es una raíz de un polinomio? Bueno, se llama raíz en un polinomio a todo aquel valor que hace, todo aquel valor que yo reemplazándolo en la x, ¿sí? En la variable, hace que el valor numérico del polinomio sea 0, o sea, hace que el polinomio se transforme en 0, en nulo. ¿Sí? Recuerdan el valor numérico del polinomio, que era, si yo tenía, por ejemplo, un polinomio de variable x, p de 5, quería decir reemplazar donde aparecía la x con el número 5, hacer las cuentas y el valor numérico del polinomio era el resultado que me daba esa operación. Ahora, raíz de un polinomio son aquellos valores de x que hacen que el valor numérico del polinomio sea 0. O sea, son aquellos valores que hacen que se anule el polinomio, que me dé 0. El método de Gauss se utiliza para polinomios que tienen término independiente no nulo, o sea, que tienen un término independiente. Por ejemplo, 6x cuadrado más 3x más 8. Acá tenemos el término independiente en 8. ¿Sí? Después, trabaja con, por un lado, los divisores del término independiente. El término independiente es este. Los divisores del término independiente que se llaman P. Los llamamos, se acostumbra a llamarlos P. Y los divisores del coeficiente principal. El coeficiente principal es el que acompaña, el numerito que acompaña a la x de mayor grado, que puede ser un 1, un menos 1, un 6, un medio, un valor real cualquiera. Y las posibles raíces del polinomio, o sea, los posibles valores que cuando yo los reemplazo dentro de la x hacen que toda la expresión del polinomio sea 0, son las cuentas de dividir o los cocientes. Van a encontrar cuando averigüen sobre esto los cocientes entre p y q, o sea, los cocientes entre estos divisores y estos divisores. ¿Sí? Ustedes hasta ahora están acostumbrados a ver polinomios de la forma a por x a la n, esto lo estoy viendo en lenguaje simbólico, más b por x a la n menos 1, más c por x a la n menos 2, más, n términos, más un término independiente. Bueno, factorizar por Gauss significa transformar un polinomio que tiene esta forma a un polinomio que tiene esta forma. A, porque el coeficiente principal siempre es el mismo, que es a, y se repite, a por x menos una raíz, donde este x1 es un valor que si yo lo reemplazo acá dentro, donde dice x, hace que toda esta expresión me dé 0, o sea, hace que el valor numérico del polinomio sea 0, por x menos x2, donde acá tengo otra raíz, por sucesivas raíces, x menos xn. Esto suponiendo que es un polinomio que tiene n raíces. ¿Sí? El polinomio va a tener a lo sumo tantas raíces como el grado del polinomio sea. Si yo tengo, por ejemplo, un polinomio de grado 2, este polinomio va a tener a lo sumo 2 raíces reales para averiguar, donde entonces sabemos que x1, x2, x sub n son las raíces reales y a es el coeficiente principal, que lo solemos llamar CP. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto para que a ustedes les quede. Esto no reemplaza la investigación, la búsqueda en internet, la búsqueda en libros que ustedes tienen que hacer para poder resolver los ejercicios que yo puse en la guía. Px es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 8x menos 3.
Ustedes dirán, ¿y el método de Gauss cuándo lo uso? Bueno, generalmente cuando aplico el caso 1 y no lo puedo aplicar, ni puedo aplicar el caso 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, bueno, el método al que recurro es aplicar la factorización por Gauss. La factorización, es decir, el método de Gauss es un método de factorización y sirve para hallar las raíces reales del polinomio. ¿Sí? Es un método más para hallar raíces, es como otro caso de factoreo. Hay algunas personas que después se acostumbran y con el tiempo lo único que hacen es aplicar el caso 1 cuando no hay término independiente en el polinomio para generar ese término independiente. Aplican el caso 1 y después directamente aplican Gauss. ¿Sí? Eso suele ser una costumbre bastante típica también. Entonces, acá tenemos el término independiente, ¿cuál es? Menos 3. El coeficiente principal es 2. Los divisores del término independiente, ¿cuáles son? Con signo. Más menos 1 más menos 3. Son los divisores de menos 3. Y los divisores del coeficiente principal, ¿cuáles son? Más menos 1 y más menos 2. Las posibles raíces, lo abreviamos como PR, van a ser las cuentas de dividir entre todos estos números y todos estos números. Por ejemplo, 1 dividido 1 me da 1, entonces tengo más menos 1, 1 dividido 2 me da 1 medio, más menos 1 medio, 3 dividido 1 es 3, más menos 3 siempre es más menos. 3 dividido 2 es 3 medios, más menos 3 medios. Todas estas son las posibles raíces de mi polinomio. Quiere decir que algunas van a ser raíces y otras no. Y lo que yo tengo que hacer es probar cuál de estos valores hace nulo a mi polinomio. ¿Sí? Aquel valor que haga nulo va a ser una raíz del polinomio. Entonces, generalmente conviene empezar a probar con los valores más chiquitos y de más fácil resolución. ¿Sí? Y generalmente también en los polinomios que trabajamos en la escuela, las raíces suelen estar en esos valores primeros en los que pruebo. P de 1. Hago el valor numérico del polinomio en 1. Es 2 por 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 8 por 1, menos 3. Esto es 2 menos 3 menos 8 menos 3. 2 menos 3 es menos 1, menos 8 es menos 9, menos 3 es menos 12. Así que esto es distinto de 0. Ya sabemos que en 1 no hay raíz. Vamos a probar en menos 1. Entonces, probamos en menos 1, 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 8 por menos 1, menos 3. 2 por menos 1 al cubo me da menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 3. Después tenemos menos 8 por menos 1 es 8 y menos 3. Menos 2 menos 3 es menos 5. Menos 5 menos 3 es menos 8. Y menos 8 más 8 es 0. Entonces, esto quiere decir que si yo encontré un valor numérico, ¿sí?, para el cual el polinomio me da 0, recuerden eso, ¿sí? El valor numérico, cuando yo, el teorema del resto que decía que el resto de la división de un polinomio por otro era el valor numérico del polinomio cuando se reemplazaba la variable por el opuesto del término independiente del divisor. Y en particular que decía cuando el resultado, el valor numérico era 0, que en ese caso el polinomio era divisible por, en este caso, x más 1, porque es por el opuesto del término independiente del divisor. Entonces, mi polinomio es divisible por x más 1. Quiere decir que ¿dónde está su raíz? En menos 1. La raíz está en menos 1. Justamente, ¿dónde era
¿dónde se transformaba en 0 el polinomio? En menos 1. Entonces ahora, para bajarle un grado al polinomio, aplico el teorema, la regla de Ruffini. El polinomio tenía coeficiente 2, después menos 3, después menos 8 y después menos 3. Y teníamos acá el menos 1. ¿Qué tiene que pasar acá? ¿Qué resto me tiene que dar? Si este polinomio es divisible por x más 1, el resto que me tiene que dar acá es 0. 2 por menos 1, menos 2, menos 5, menos 5 por menos 1 es 5, menos 8 más 5 es menos 3, menos 3 por menos 1 es 3, y menos 3 más 3 es 0. Entonces, eso quiere decir que si el resto de la división de un polinomio por otro de la forma x más a me da 0, quiere decir que esto multiplicado por multiplicado por el polinomio que se forma con el opuesto del término independiente del divisor, me va a dar el polinomio original. ¿Sí? Es como decir 6 dividido 2 es igual a 3. 2 por 3 es 6, al 6 es 0, 3 por 2 es igual a 6. Esto por esto es igual a esto. Entonces, tenemos que venimos de acá arriba, tenemos que mi polinomio original es igual a el polinomio original era de grado 3. Este resultado son los coeficientes para armar el polinomio de grado 2. 2x al cuadrado menos 5x menos 3 multiplicado por x más 1. Quiere decir que el polinomio original es divisible por el polinomio x menos 1. ¿Sí? Es divisible por el polinomio, es divisible, o sea, menos 1 es una raíz del polinomio. Como menos 1 es una raíz, fijémonos que si yo acá reemplazo por menos 1 más 1 me da 0 y 0 por todo esto me da 0. El polinomio me da 0. Ahora llamo a este ya no lo puedo factorizar más, pero a este lo llamo q de x, le doy otro nombre y lo voy a factorizar. Es como una factorización anidada, es decir, continúo factorizando por Gauss. Sigo probando con las mismas raíces. Las posibles raíces que yo había obtenido eran, ¿cuáles eran? Eran las posibles raíces, las teníamos acá, eran más menos 1, más menos 1 medio, más menos 3, más menos 3 medios. Posiblemente ya probamos con 1 y con menos 1, pero posiblemente con menos 1 volvamos a probar y resulta que menos 1 resulta que es raíz 2 veces. Eso puede ocurrirles tranquilamente. Ya probamos si acá probamos con 1, P de 1, 2 menos 5 es menos 3 es menos 6, o sea que es distinto de 0. P de menos 1 me da 2 más 5, 7 menos 3 tampoco es. P de 2 es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 10, menos 3 es distinto de 0, todos valores distintos de 0, o sea que estas no son raíces. P de menos 2 es igual a 2 al cuadrado 4 por 2, 8, menos 5, menos o más 5 por 2 es 10, menos 3. Tampoco resulta raíz, es distinto de 0. O sea que en menos 2 tampoco hay una raíz. Vamos a probar en 3. 3 al cuadrado es 9, por 2 es 18, menos 5 por 3 es 15, menos 3. 18 menos 3 es 15, menos 15 es 0. Quiere decir que otra raíz de mi polinomio es 3. Quiere decir que el polinomio q de x
Ahora el polinomio este que es más chiquitito es divisible por x menos 3. Recuerdan el opuesto del término independiente del divisor. Si aplico Ruffini, tengo 2 como coeficientes, 2, menos 5 y menos 3. Y acá pongo el 3, que es raíz, el 3 es raíz del polinomio. Entonces quiere decir que el resto me va a dar 0. Y me quedó ahora que q de x es igual a, si este polinomio q era de grado 2, el resultado es de grado 1. 2 por x a la 1, no pongo nada, más 1 por x menos 3. Pero este es q de x. ¿Yo estaba factorizando a q o estaba factorizando a p? ¿Y p de x cómo era? ¿Cuál era la factorización de p de x? La factorización de p de x era q de x por x más 1. Ahora a q de x ya lo factoricé, que me quedó todo esto. Entonces p de x es lo que antes era p de x, que era x más 1, multiplicado por la factorización que acabo de obtener de q de x. 2x más 1 por x menos 3. Y aquí me quedó el polinomio factorizado, ¿sí? Donde las raíces son menos 1, 3, y esta, que es un poquito difícil de ver, pero si ustedes si le damos una vueltita de tuerca, vamos a ver que si yo saco factor común, lo que acompaña a la x de mayor grado, que en este caso es el 2, acá, si saco factor común 2, me queda 2 por x, 2x. Y acá, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que me dé 1? Por 1/2. Fíjense, 2 por x, 2x. 2 por 1/2, 2. Multiplicado por 1/2, 2 dividido 2 es 1. Entonces, 2 por 1/2 es 1. Entonces, acá tenemos por x más 1 por x menos 3. ¿Cuáles son las raíces del polinomio? Bueno, las raíces del polinomio son menos 1, 3 y menos 1/2. Y el coeficiente principal, fíjense que era 2, y en el polinomio original que yo tenía, el coeficiente principal era 2. Fíjense, este era el polinomio original, 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 8x menos 3, y lo transformé en esto, en 2 por x más 1/2 por x más 1 por x menos 3. Bueno, espero que esto complemente aquello que ustedes busquen y puedan resolver los ejercicios de la guía. Saludos, chicos. Cualquier duda, estoy en plataforma o nos vemos en la escuela.